Sí, ¿alguna vez te pusiste a pensar qué pasa cuando alguien se queda sin un mango y no puede pagar sus deudas? Ah, sí. En Argentina tenemos todo un sistema legal para eso, ¿no? Exacto. Se llama derecho concursal. Y hoy nos vamos a sumergir en este mundo para entender cómo funciona. Buenísimo. A veces pensamos en la quiebra como algo lejano, Sí, sí, pero la verdad es que el derecho concursal nos afecta a todos, es verdad. ya sea que tengamos un negocio, Claro. invirtamos o simplemente queramos entender nuestros derechos como consumidores. Me intriga eso de que nos afecta a todos. ¿Podrías contarnos un poco más sobre cómo funciona en la práctica? Dale, imagínate que Santiago le debe plata a Anabella, pero no le paga. Ah, Si Santiago tiene bienes, Anabella puede ir por alguno en particular, como su auto, para recuperar lo que le deben. claro, como una garantía. Exactamente. A esto se le llama satisfacción forzada. O Claro. sea, el derecho del acreedor a buscar el pago por la fuerza cuando el deudor no cumple. Ajá. Entonces, en ese caso, Anabella busca una solución individual. Pero ¿qué pasa cuando son varios los que le deben plata a alguien? Ahí ya no es tan simple, ¿no? Ahí entramos en el terreno de la ejecución colectiva. Ok. Cuando un deudor está en serios problemas financieros y no puede cumplir con sus obligaciones con múltiples acreedores, Ujú, la cosa se pone más compleja. claro. Ya no se trata de un solo pago atrasado, Ya es algo más grave. sino de un problema más profundo. Es en este punto donde aparece el concepto de concurso preventivo. Concurso preventivo suena a que alguien está tratando de prevenir algo malo. Estoy en lo cierto. Exacto. El concurso preventivo se inicia cuando el deudor está en cesación de pagos. Ajá. Imagínate que estás atrasado con el alquiler, las tarjetas de crédito, los servicios, todo. Un desastre. No puedes pagar ni a palos. Eso es la No. cesación de pagos y es la señal de que se necesita ayuda para evitar una situación aún peor. Entiendo. Entonces el concurso preventivo es como una especie de salvavidas para evitar que el deudor se ahogue en deudas. Pero ¿cómo funciona exactamente? ¿Cuáles son las reglas del juego? Bueno, el concurso preventivo se rige por algunos principios clave. Ajá. Uno de ellos es la igualdad. Esto significa que todos los acreedores son tratados por igual, sin privilegios. Me gusta eso. Todos tienen derecho a recuperar lo que se les debe de forma justa. Me gusta la idea de que todos tengan las mismas oportunidades. ¿Qué otro principio importante hay? Otro principio fundamental es, por supuesto, la cesación de pagos. Claro. Como dijimos, no se trata de un simple olvido o un retraso puntual, sino de una incapacidad persistente para pagar las deudas. Y esto debe demostrarse con pruebas concretas, no solo con palabras. Claro, no alcanza con decir, che, no tengo un mango. ¿Qué tipo de pruebas se necesitan para demostrar la cesación de pagos? Imagínate que tenés un documento del juzgado que reconoce que no puedes pagar tus deudas, Ajá. o que sistemáticamente te atrasas con tus obligaciones, o, peor aún, que empezás a cerrar locales, Oh, así ya es grave. a vender tus cosas por 2 mangos, o a esconder bienes para que no te los embarguen. Todas estas acciones son señales claras de que estás en problemas financieros. Sí, son señales de alerta. Y podrían servir como prueba para iniciar un concurso preventivo. Entonces, se trata de mostrar un panorama claro de la situación financiera del deudor. Interesante. ¿Y qué otros principios entran en juego? Otro principio importante es la universalidad. Eso significa que el proceso de concurso preventivo afecta a todos los bienes del deudor, Todos. aunque existen algunas excepciones. Y después tenemos el principio de sujetos comprendidos, Ok. que define quiénes pueden participar en este proceso. Pueden ser individuos, empresas privadas Ajá. e incluso el patrimonio de una persona fallecida. Wow. Es Ya. un sistema bastante amplio. Si alguien encuentra en esta situación, ¿cómo puede iniciar un concurso preventivo? ¿Cuáles son los requisitos? Primero que nada, es fundamental contar con un abogado. Lógico. Y hay plazos específicos para presentar la solicitud y la documentación correspondiente, Ya me imagino que debe ser un papeleo importante. así como un juzgado designado para el caso. Estos detalles varían según el tipo de deudor, individuo, incapaz o fallecido. O sea, no es cuestión de ir al juzgado y decir, che, me declaro en concurso preventivo. No, para nada. Hay que seguir un procedimiento específico Exacto. y tener todo en orden. ¿Y qué pasa una vez que se inicie el concurso preventivo? ¿Qué consecuencias trae aparejadas? El proceso tiene un impacto significativo en los acuerdos existentes del deudor. Afecta la forma en que se administran los bienes. A ver, Eso es la administración,
También impacta en cómo se tratan las deudas existentes. Ajá, Esas son las deudas. E incluso influye en lo que sucede con los contratos en curso. entiendo. Esos son los contratos. Finalmente, dicta cómo se manejan las demandas contra el deudor durante este proceso. O sea que todo queda en suspenso o se maneja de manera diferente mientras se desarrolla el proceso de concurso preventivo. Exacto. Suena como una red compleja de consideraciones legales y financieras. ¿Qué pasa si las cosas no mejoran durante este proceso? Hay un peor escenario. Lamentablemente sí. Si la situación no mejora, existe la posibilidad de la quiebra. Es lo que comúnmente se conoce como bancarrota. Acá es donde la cosa se pone seria. Contame más sobre la quiebra. ¿Cuál es la diferencia clave entre el concurso preventivo y la quiebra? La diferencia fundamental está en el objetivo. El concurso preventivo busca rescatar al deudor y encontrar una forma para que pueda seguir operando. Hemos darle una segunda oportunidad. Exacto. La quiebra, en cambio, implica la liquidación de todos los bienes para pagar a los acreedores. Suena fuerte. Aunque en muchos casos el dinero obtenido no sea suficiente para cubrir todas las deudas. Claro. Es un resultado mucho más drástico. Entonces, el concurso preventivo es como tratar de salvar al paciente, Sí. mientras que la quiebra es reconocer que el paciente no tiene remedio y tomar medidas para manejar las consecuencias. Es una buena analogía. Y al igual que el concurso preventivo, Sí. la quiebra requiere pruebas concretas para demostrar que el deudor es realmente incapaz de pagar sus deudas. Claro, tiene que haber evidencia sólida. ¿Qué tipo de pruebas respaldarían una petición de quiebra? El material que tenemos habla de hechos reveladores. A ver. O sea, hechos que demuestran la gravedad de la situación. ¿Sí? Podrían incluir cosas que ya mencionamos, como retrasos constantes en los pagos, o acciones más drásticas como el cierre de locales, la venta de bienes a precios irrisorios, ¿Ya? o incluso el intento de ocultar bienes a los acreedores. O sea, se trata de demostrar un patrón de comportamiento que indique una seria incapacidad para cumplir con las obligaciones financieras. ¿Y quién puede iniciar un proceso de quiebra? Solo el deudor, como en el concurso preventivo. Esa es una diferencia clave. En la quiebra, tanto los acreedores como el deudor pueden iniciar el proceso. Interesante. Entonces, si un acreedor ve que las papas queman, puede tomar medidas para proteger sus intereses. ¿Cómo funciona eso en la práctica? Ese proceso se llama quiebra necesaria, Ok. es decir, quiebra involuntaria. En este escenario, un acreedor presenta una petición al juzgado, Sí. proporcionando pruebas de la incapacidad del deudor para pagar. El juzgado citará al deudor para que dé su versión de los hechos. Parece un proceso bastante formal, con salvaguardas para garantizar la justicia. ¿Y qué pasa en los casos en que el propio deudor inicia la quiebra? A eso se le llama quiebra voluntaria. Ok. En esta situación, el deudor reconoce su incapacidad de pago y presenta una petición al juzgado. Es importante destacar que si tanto un acreedor como el deudor presentan peticiones de quiebra, Sí. la solicitud del deudor suele tener prioridad. Entonces, el deudor tiene la última palabra sobre si quiere o no iniciar una quiebra. Tiene sentido. Hemos cubierto mucho terreno. Podemos hacer un breve resumen para asegurarnos de que todos estamos en la misma página. ¿Cuáles son las diferencias clave entre el concurso preventivo y la quiebra? Por supuesto, vamos a desglosarlo según la información de nuestra fuente. Dale. La primera diferencia clave es el objetivo general. Sí. El concurso preventivo busca salvar el negocio, Ajá. mientras que la quiebra conduce a la liquidación. Correcto. La segunda diferencia radica en quién inicia el proceso. Exacto. El concurso preventivo lo impulsa el deudor, mientras que la quiebra puede ser iniciada tanto por el deudor como por un acreedor. Exacto. Y también hay una gran diferencia en términos de control, ¿no? Así es. En el concurso preventivo, el deudor conserva cierto control sobre sus bienes, mientras que en la quiebra se designa a un síndico para que administre y liquide los bienes. ¿Y qué hay de la posibilidad de negociar? Esa es otra distinción clave. El concurso preventivo incluye un periodo de negociación entre el deudor y los acreedores para intentar llegar a una solución mutuamente aceptable. Okay. La quiebra, en cambio, no contempla esta fase de negociación. Y por último, hay una diferencia en el impacto legal general. Precisamente, el concurso preventivo modifica las relaciones legales existentes, como los contratos y los juicios en curso. Sí. La quiebra, en cambio, termina con esas relaciones. Yes. Es un corte limpio. Wow. Esa es una comparación muy útil. Estoy empezando a ver cómo estos dos procesos encajan en el marco más amplio del derecho concursal. Se trata de comprender las diferentes herramientas disponibles para abordar las dificultades financieras y saber cuándo es más apropiado utilizar cada herramienta. Buenísimo.
Exacto. Así, muy interesante todo esto. Sí. Me alegra que hayamos podido desmenuzarlo un poco Buenísimo. para que la gente lo entienda mejor. Me alegro. Porque a veces estos temas legales pueden sonar un poco intimidantes. Sí, totalmente. Pero bueno, con un poco de paciencia y una buena explicación, se puede entender. Sí, señor. Perfecto. Buenísimo. Seguimos entonces con nuestra inmersión en el derecho concursal. Sí, sí. En la última parte, Ajá. desmenuzamos los conceptos básicos del concurso preventivo y la quiebra. Exacto. Ahora vamos a explorar algunos detalles más finos de estos procesos. Sí, la cosa se pone cada vez más interesante. Sí. Me intriga saber cuáles son los requisitos específicos para iniciar un concurso preventivo. Hablamos un poco sobre esto, Claro. pero ¿podrías contarnos más sobre los distintos tipos de deudores y los procedimientos involucrados? La verdad, sí, pero nada, ese Vigori, empecemos con las personas jurídicas, o sea, las empresas. Ok. Otras entidades legales. En estos casos, la solicitud de concurso preventivo debe incluir información financiera detallada que demuestre la incapacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones. Claro, o sea, balanzas, estados de resultados, Exactamente. ese tipo de cosas. Esto podría incluir balances, estados de resultados y otros documentos relevantes. Entonces, se trata de ser transparentes y mostrar una imagen clara de la salud financiera de la empresa. ¿Qué pasa con las personas que no son legalmente competentes para manejar sus propios asuntos? Ahí entra la categoría de incapaces e inhabilitados. En estos casos, un representante legal, como un tutor o un administrador judicial, debe presentar la solicitud en nombre del individuo. Claro, me imagino que ahí la cosa se complica un poco. Porque hay que proteger los intereses de la persona que no puede hacerlo por sí misma. Exacto. Tiene sentido que existan salvaguardas para proteger a aquellos que no pueden navegar por estos complejos procesos legales por sí solos. Tal cual. ¿Y qué pasa en situaciones donde el deudor ha fallecido? Este es un escenario único que se contempla bajo la categoría de personas fallecidas. Ok. En estos casos, Sí. el proceso puede volverse un poco más complicado. Ya me imagino. Si bien el patrimonio sigue estando sujeto al concurso preventivo, Sí. ¿se trata de forma separada de las herencias de los herederos? A ver, no entiendo bien. O sea, ¿las deudas de la persona fallecida se manejan por separado de los bienes que se heredan? Entonces, las deudas de la persona fallecida se manejan por separado de los bienes que se heredan. ¿Correcto? Exactamente. Y aquí es donde se pone interesante. Cualquiera de los herederos puede iniciar un concurso preventivo en relación con el patrimonio del fallecido, pero hay una trampa. ¿Cuál? La solicitud debe ser ratificada por todos los demás herederos en un plazo de 30 días. Ah, o sea que se necesita un consenso entre los herederos para avanzar con el proceso de concurso preventivo del patrimonio. Ese justo. Es para evitar que uno solo de los herederos tome decisiones que afecten a los demás. Claro, totalmente. Mencionaste antes que la representación legal es crucial para navegar el concurso preventivo. ¿Podrías hablar un poco más sobre eso? Por supuesto, ya seas una empresa, un individuo o representes el patrimonio de una persona fallecida, ¿Sí? contar con un abogado experto a tu lado es esencial. Lógico. Ellos pueden ayudarte a reunir la documentación necesaria, a navegar por los procedimientos legales y a representar tus intereses de manera efectiva en el juzgado. Cierto, no es algo que uno quiera intentar manejar solo. No, para nada. ¿Y qué hay el momento de la presentación? ¿Hay plazos específicos que los deudores deban tener en cuenta? Sí, los plazos son muy importantes en el concurso preventivo. Okay. La ley establece plazos específicos para presentar la solicitud y la documentación de respaldo. Ajá. Estos plazos pueden variar según el tipo de deudor y la complejidad del caso, Claro. pero es crucial cumplir con ellos para evitar posibles contratiempos legales. Entonces, se trata de ser organizado, reunir la información correcta y actuar con rapidez. ¿Qué hay de la ubicación del juzgado? ¿Dónde se llevan a cabo estos casos de concurso preventivo? La ubicación del juzgado se determina por el tipo de deudor y su domicilio, es decir, su residencia legal o el lugar principal de su negocio. Para los individuos, el caso suele tramitarse en el juzgado donde residen. Para las empresas, suele ser el juzgado donde se encuentra la sede de la empresa. Entonces, se trata de asegurarse de que el caso se tramite en la jurisdicción adecuada. Una vez iniciado el proceso de concurso preventivo, ¿qué sucede después? Bueno, el deudor, junto con sus representantes legales y las partes interesadas relevantes, deberá establecer un
domicilio procesal. Sí. Básicamente es una dirección designada donde se enviarán todas las notificaciones y correspondencia legal relacionadas con el caso. Eso es como un centro neurálgico para toda la comunicación relacionada con el concurso preventivo. Exactamente. Tiene sentido. Ya hemos hablado mucho sobre las etapas iniciales del concurso preventivo. ¿Qué hay de los efectos reales de iniciar este proceso? Buena pregunta. ¿Cómo impacta en las obligaciones y relaciones existentes del deudor? Esa es una gran pregunta. Porque imagino que debe cambiar un montón de cosas. Sí. En la vida del deudor. La iniciación del concurso preventivo desencadena una serie de efectos significativos. Ok. Y estos efectos se describen en nuestro material bajo los títulos. A ver. Administración, deudas, contratos. Y juicios. ¡Wow! Suena complejo. Analicemos cada uno de ellos. Empezando por administración. ¿Qué pasa con la administración de los bienes del deudor durante el concurso preventivo? El deudor no pierde necesariamente el control total sobre sus bienes, Ok. pero hay un cambio en la forma en que se administran esos bienes. Ajá. Se designa a un funcionario, Sí. conocido como síndico. Ok. Es nombrado por el juzgado para supervisar el proceso. ¿Y qué hace el síndico? El síndico juega un papel crucial en asegurar que los bienes del deudor estén protegidos y se administren de manera responsable durante el concurso preventivo. Entonces, es como tener a un tercero neutral que interviene para asegurar la equidad y la transparencia. ¿Qué pasa con las deudas existentes del deudor? Las deudas, ¿cómo se manejan durante el concurso preventivo? Uno de los efectos clave de iniciar un concurso preventivo es que suspende la acumulación de intereses sobre las deudas del deudor. Epa, eso es importante. Esto significa que los acreedores no pueden seguir acumulando cargos por intereses adicionales mientras el proceso de concurso preventivo está en curso. Eso suena como un gran alivio para el deudor. Sí, les da un respiro. Sí, les da un respiro para poner sus finanzas en orden. ¿Qué pasa con los contratos? ¿Qué pasa con los contratos existentes del deudor durante este proceso? El impacto en los contratos puede variar según los términos específicos de cada contrato. Claro, cada caso es un mundo. En algunos casos, Sí. los contratos pueden suspenderse temporalmente durante el proceso de concurso preventivo. Ok. En otros casos, Ajá. el síndico puede tener la autoridad para rescindir ciertos contratos si es en el mejor interés del deudor y de los acreedores. Entonces, es una situación que se analiza caso por caso. Exacto. Y el síndico juega un papel clave en la decisión de cómo proceder con los contratos existentes. ¿Qué pasa con los juicios? Es decir, las demandas o los procesos legales contra el deudor. ¿Cómo se manejan? La iniciación del concurso preventivo generalmente suspende cualquier proceso legal en curso contra el deudor. Ah, o sea que se frena todo. Se tausa. Mm. Sí. Esto significa que los acreedores no pueden iniciar demandas individuales para cobrar sus deudas mientras el proceso de concurso preventivo está en curso. Entonces, como si se pulsara el botón de pausa en todas las acciones legales contra el deudor, permitiendo una resolución más organizada y equitativa a través del marco del concurso preventivo. Exactamente. Y es importante destacar que el proceso de concurso preventivo tiene como objetivo facilitar una negociación entre el deudor y sus acreedores. Este periodo de negociación es una oportunidad crucial Sí. para que ambas partes se sienten a la mesa, Ajá. evalúen la situación, Sí. intenten llegar a una solución mutuamente aceptable que permita al deudor reestructurar sus deudas. Claro, como un acuerdo entre las partes Exactamente. para evitar llegar a la quiebra. Y con suerte volver a encarrilarse financieramente. Entonces se trata de encontrar una forma de avanzar que funcione para todos los involucrados. Precisamente. Y recuerda, el objetivo del concurso preventivo es evitar el resultado más drástico de la quiebra, que, como ya hemos comentado, implica la liquidación de activos y la posibilidad de que los acreedores reciban solo un pago parcial. Claro, el concurso preventivo se trata de encontrar una forma de salvar el barco, Sí. en lugar de dejar que se hunda. Exactamente. Y comprender las complejidades de este proceso, incluidos los requisitos específicos para iniciar el concurso preventivo y los efectos que tiene sobre las obligaciones y relaciones existentes del deudor, es crucial para cualquiera que navegue por el mundo de los negocios y las finanzas en Argentina. Bueno, estimados oyentes, hemos cubierto mucho terreno en esta segunda parte de nuestra inmersión en el derecho concursal. Hemos explorado los requisitos específicos para iniciar el concurso preventivo para diferentes tipos de deudores Sí. y nos hemos adentrado en los efectos clave de este proceso, cubriendo todo, desde la administración de activos hasta la reestructuración de la deuda, la negociación de contratos y la suspensión de procesos legales. Y en la parte final de nuestra inmersión cambiaremos nuestro enfoque a la quiebra, el proceso de bancarrota.
Exploraremos los procedimientos involucrados, el rol del síndico y los posibles resultados tanto para los deudores como para los acreedores. Así que permanezcan sintonizados para una fascinante conclusión de nuestra exploración del derecho concursal. Llegamos a la última parte de nuestra inmersión en el derecho concursal. ¿Estás listo? Listo. Hablamos del concurso preventivo como una herramienta para ayudar a deudores a reestructurar sus deudas y evitar la quiebra. Exacto. Ahora, toca hablar del proceso que nadie quiere enfrentar. La quiebra. Sí es, aunque se la suele ver como un fracaso. La quiebra a veces es inevitable. Sí. Puede ser un nuevo comienzo para el deudor. Es importante que todos, especialmente quienes se mueven en el mundo de los negocios, Claro. entendamos cómo funciona. Totalmente. Ya sabemos que la quiebra implica la liquidación de los bienes para pagar a los acreedores. Sí. Pero ¿cómo se desarrolla ese proceso en la práctica? Una vez que se declara la quiebra, el juzgado designa un síndico. Sí. ¿Te acordás que hablamos del síndico en el concurso preventivo? Sí, me acuerdo. Bueno, en la quiebra, su rol es tomar control de los bienes del deudor, tasar su valor y venderlos para generar fondos y pagar a los acreedores. Es como una gran feria de usados, pero con supervisión legal. ¿Qué pasa si la venta de los bienes no genera suficiente dinero para cubrir todas las deudas? Lamentablemente, eso es algo común en los procesos de quiebra. Claro. En estos casos, los acreedores se pagan en un orden de prioridad específico. Según lo establecido por la ley argentina, los acreedores privilegiados, aquellos que tienen un derecho específico sobre un bien en particular, suelen ser los primeros en cobrar. Luego vienen los acreedores quirografarios, que no tienen un derecho específico sobre ningún bien en particular. O sea, es como una especie de jerarquía donde algunos acreedores tienen un derecho mayor sobre los fondos disponibles. Exactamente. ¿Qué le pasa al deudor una vez que se liquidan sus bienes y se paga a los acreedores? Una vez finalizado el proceso de quiebra, Sí. el deudor queda liberado de sus deudas, incluso si no se han pagado en su totalidad. Esta es una de las diferencias clave entre la quiebra y el concurso preventivo, donde el objetivo es reestructurar las deudas y permitir que el deudor siga operando. O sea, es un nuevo comienzo para el deudor, pero a un costo bastante alto. Hablando del síndico, ¿cuáles son sus responsabilidades, además de administrar y liquidar los bienes? El síndico tiene varias responsabilidades importantes. Por ejemplo, investigar la situación financiera del deudor. El síndico examina los registros financieros del deudor para determinar la causa de la quiebra e identificar cualquier irregularidad. Interesante. También verificar las demandas de los acreedores. El síndico revisa y verifica las demandas presentadas por los acreedores para asegurarse de que sean legítimas y precisas. Y, por supuesto, distribuir los fondos a los acreedores. Como mencionamos, el síndico se encarga de distribuir el dinero obtenido de la venta de los bienes a los acreedores, según el orden de prioridad establecido. Correcto. Y, por último, informar al juzgado. El síndico presenta informes periódicos al juzgado, detallando el progreso del proceso de quiebra. Es un trabajo con mucha responsabilidad, Sin duda. que requiere un alto nivel de experiencia en asuntos legales y financieros. Para terminar, me gustaría hablar del impacto psicológico de la quiebra. ¿Tare? No es solo un proceso legal y financiero, Claro. sino que también puede ser una experiencia emocionalmente agotadora para todos involucrados. Totalmente de acuerdo. Para los deudores, la quiebra puede ser motivo de vergüenza, Sí, estrés y ansiedad. por supuesto. Puede dañar su reputación y dificultar la obtención de financiamiento en el futuro. Los acreedores, por otro lado, a menudo experimentan frustración y decepción, Es lógico. ya que es posible que no recuperen la totalidad de sus deudas. Es un recordatorio de que los negocios no se tratan solo de números, sino también de personas. Y cuando las cosas salen mal, Sí. puede tener un impacto profundo en sus vidas. Totalmente. Por eso es tan importante comprender a fondo el derecho concursal, tanto sus mecanismos preventivos como sus procedimientos para resolver la insolvencia. Bueno, estimados oyentes, hemos llegado al final de nuestra inmersión profunda en el complejo mundo del derecho concursal. Exploramos las complejidades del concurso preventivo, un proceso diseñado para ayudar a los deudores a reestructurar sus deudas y evitar la quiebra. También nos adentramos en el temido proceso de quiebra, examinando el papel del síndico,
la liquidación de los bienes y el impacto en los deudores y acreedores. Recordemos, el derecho concursal no es solo un marco legal, Exacto. sino un sistema diseñado para abordar las realidades de las dificultades financieras Claro. y brindar un camino para que tanto deudores como acreedores naveguen por situaciones desafiantes. Ya sea que seas un emprendedor, un empresario, un inversor, o simplemente alguien que quiera comprender el panorama legal y financiero, el conocimiento es poder. Y comprender los principios y procesos del derecho concursal puede empoderarte para tomar decisiones informadas, proteger tus intereses y navegar por las complejidades del mundo empresarial con confianza. Así que, al aventurarte en el mundo de los negocios y las finanzas, recordá las lecciones que aprendimos en nuestra inmersión en el derecho concursal. Mantenerte informado, Sí. prepárate y busca siempre asesoramiento legal experto al navegar por estas aguas complejas. Hasta la próxima.